Hola, buenos días. Soy Carlos Rollo. Me dedico a vender telemedicina por el mundo, lo primero. Quería hacer una pregunta, mi pregunta reflexión que la compartieran conmigo, sobre todo a Carles Fábrega y a José Luis Monteagudo. Habéis hablado un poco los dos de los pilotos, la pilotitis. Yo pienso que muchos del problema de los pilotos es que realmente los proyectos se diseñan como pilotos. Si tú diseñas un piloto, te sale un piloto. Si diseñas un proyecto sostenible a largo plazo, etcétera, posiblemente salga un proyecto sostenible y a largo plazo. Creo que el problema de la pilotitis es que se diseñan pilotos para que funcionen 4, 5, 6 meses o con 20 o 100 pacientes como mucho y con 14 o 15 profesionales como mucho. Nadie se ha planteado todavía en serio, ahí la frase que comentaba Carles, que yo decía que es una historia de fracasos, me refería a eso, si compartíais esa visión que yo tengo. Y luego la segunda es, y barriendo un poquito para casa, ¿no pensáis que también muchas veces no se elige la herramienta adecuada? La telemedicina es una forma de hacer, no es una herramienta, es una forma de hacer. Y para hacer eso hay que elegir la herramienta adecuada. El mejor coche del mundo posiblemente sea un Ferrari Testarossa, pero si vivo en el desierto no me vale para nada. Solamente eso, y me gustaría que compartierais conmigo la reflexión. Gracias. Absolutamente de acuerdo. Los pilotos tienen una vida determinada desde el momento en que nacen y están diseñados como pilotos. Y las dimensiones, toda la razón, y te doy toda la razón del mundo, se crean esas dimensiones en función de ese piloto, nunca con una visión general. De ahí mi idea de hacer este mapa de tendencias, de analizar qué herramienta necesitamos, si ya está, aplicarla a todos, intentar que sea interoperable. Es básico. Si es que no tiene sentido ya hacer más pilotos, es que yo lo prohibiría. Es decir, el que quiera un piloto, a la cárcel, directamente, porque es que no tiene el mayor sentido. Entonces, bueno, empecemos por eso, por ver qué tenemos, qué necesitamos, si ya existe lo aplicamos, porque el otro día comentábamos también, muchos hablamos que estamos haciendo telemedicina y a veces no estamos haciendo telemedicina, es verdad, te doy toda la razón del mundo, que solo por utilizar videoconferencia no estamos haciendo telemedicina, estamos haciendo algo que de forma distinta y que muchas veces la telemedicina es lo que comentábamos, ¿no? Que en tus agendas nazcan las solicitudes de que tengo una presencial o tengo una virtual y que puedo mandar un informe a donde sea, y eso realmente es telemedicina. Pero es que aparte ya, lo decía Claudio Peláez, la telemedicina hoy en día ya no es una necesidad, no es un lujo, es verdaderamente ahora una necesidad. Y el problema que tenemos ahora también es que la estamos vendiendo como una medicina de segundo nivel, porque como tenemos un problema económico, como el modelo no es sostenible, como hay un cambio de paradigma, vamos a meter la telemedicina y ahora a meterla a pico y pala. Y esto tampoco es positivo, porque le estamos dando un rango que no es el que realmente toca. Yadar lo decía, si a veces es mucho más equitativa que la medicina tradicional. Lisandro, me gustó mucho tu charla porque es una visión que definitivamente está empezando a tener tendencia en el mundo, y es definitivamente modelos de atención en salud que sean costo eficientes, aparte de eso, y que sean escalables. Ustedes como foro mundial económico ¿qué estrategia tienen para promocionar este tipo de proyectos? ¿Están apoyando ese tipo de empresas que cumplan con esos criterios? ¿O qué estrategia están haciendo para poder fomentar y llegar a esa, digamos que ese clic creo que puede ser la solución a la sustentabilidad de muchos modelos de atención en salud de muchos países? Sí, pienso que es una pregunta bastante relacionada a la pregunta anterior, y yo también quería contribuir, o sea, la dificultad que hay de pasar de un piloto a un programa a gran escala, la telemedicina, y como bien se comentó, en el lado cuando se está relacionado únicamente la relación con el consumidor, en general esas innovaciones despegan más fácil, pero en cuanto uno quiere la relación con el sistema de salud, y hablamos muchas veces ahí, hay que hablar de los pagadores, hay que hablar también del sistema público, son esas interacciones que siempre generan muchos problemas. Por eso nosotros, del lado del foro, primero hay una parte simplemente crear una base de conocimiento, que es el trabajo que venimos haciendo desde hace 3 años, por eso nos hemos concentrado mucho en la pregunta ¿qué hace falta para escalar un piloto?
todas las innovaciones son distintas, cada proyecto es único, pero hay algunas características comunes. Y sobre lo que estamos trabajando mucho también es cómo diseñar un piloto pensando en el después. Y pensando en el después es pensar en la persona que va a jugar ese piloto, qué es lo que él va a mirar. Por ejemplo, si pensamos en los grandes institutos de financiación, que es el Banco Mundial, por citar algunos, ellos tienen un proceso muy claro de lo que van a mirar en un proyecto. El problema es que muchas veces los innovadores no lo saben. Y eso es cada vez más así, porque cada vez más estamos entrando en una época de shared value y una época de financiar en relación a resultados. Y la pregunta es, si uno no tiene las respuestas, si no tiene los indicadores de cómo vas a juzgar mi resultado, tu proyecto simplemente no va a entrar. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer a nivel del foro es crear ese diálogo entre el lado público, explicarle primero formalizar qué es necesario, explicarle a los emprendedores qué es lo que tienen que considerar y crear un foro de discusión entre el sector público y el sector privado para que desde el principio las dos partes sepan lo que van a estar pidiendo más adelante. Y pienso que es esa necesidad de siempre estar pensando 2 a 3 etapas más adelante, qué es lo que puede hacer que logremos pasar las barreras que, bueno, hemos discutido toda la mañana. Sí, soy Carlos Parra, de la Organización del Congreso. Felicitar a los ponentes. Quería comentar a Carles Fábrega que discrepo mucho en algo que ha comentado, que ha dicho que no existen normas de interoperabilidad. Es decir, existen buenas, buenísimas, fantásticas y mejores. Lo que no hay voluntad de aplicarlas, simplemente. Existen desde hace mucho tiempo, desde varias organizaciones de estandarización y normalización, y muy trabajadas y demostrado que funcionan y funcionan bien. Es decir, matizar eso porque es muy importante. Los compradores no exigen a los vendedores que las cumplan. Y así seguimos hablando de estos temas en la propia organización nuestra 6 desde hace años, aunque es verdad que ha mejorado el asunto y España ha demostrado que se puede hacer con el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, que intercambia extractos de historia clínica en base a la ISO 13606. Y a Lisandro le quería comentar si conocía la estrategia de Scaling Up de la Alianza Europea para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, porque es un trabajo muy riguroso, muy parecido en el objetivo a lo que vosotros estáis promoviendo, de la propia Comisión Europea y de muchos socios, empresas, grupos de investigación que hace unos años están trabajando, entre ellos está el propio Instituto Salud Carlos III colaborando. Gracias. Si ha sido así el comentario, disculpas, el miedo escénico me ha traicionado. Sí que existen normas de interoperabilidad. Yo no me refería a la interoperabilidad, me decía normas que regulen la telemedicina. Y disculpas por el error. Y solo un matiz. La telemedicina, la escalabilidad está de los pilotos. Es curioso, la telemedicina funciona allí donde hace falta. Y donde hace falta funciona perfectamente. Es difícil cuando quieres meter a algún sitio que posiblemente es un modelo, hay que cambiar el modelo. Pero el problema es de dónde nace la necesidad. Si montamos una unidad de telemedicina en Sierra Leona, perfecto, porque no hay especialistas y los ponemos a través de una pantalla. Pero si el modelo nace de la necesidad del quien está dirigiendo el modelo, es distinto, porque vamos a meterlo y vamos a cambiar el sistema y el usuario lo tiene que aceptar. Y ahí es donde también imbrica una vez el problema. Una última pregunta. Bueno, escuchando un poco las conferencias, de pronto se tocaron escuchando un poco las conferencias, de pronto se tocaron en algunos momentos el tema como ecosistemas alrededor de los proyectos de innovación. En cuanto a los ecosistemas alrededor de los proyectos de innovación, existen, digamos, modelos o tendencias de cada actor de los ecosistemas que giran alrededor del innovador. Entonces, cuando el innovador planifica, tiene su estrategia, define y articula para poder llegar a un producto y poderlo poner en práctica, se encuentra con que este ecosistema lo obliga a cambiar sus modelos de operación y sus modelos de negocio, por llamarlo así.
Y eso hace que se atrase obviamente el proyecto y que se empiece a enredar de cara al tema estratégico y al resultado que se quiere con el producto. ¿Cómo se ha visionado ese tema para evitar que este ecosistema o gestar o generar acciones al interior de este ecosistema para que los proyectos y productos puedan salir de una manera integrada? Si me permiten, sí. Primero, gracias por la pregunta, porque es exactamente el tema del informe del foro de este año, así que la invito a leer el informe que va a salir en enero, pero anticipando, pienso que nosotros estamos mirando el tema del ecosistema de una manera diferente, o sea, el ecosistema, si usted llega al ecosistema tarde, son solo dificultades en todos los sentidos. Pero eso es verdad en muchas industrias complejas con integración con el lado público y pocas son tan complejas como la salud, pero muchos tienen ese problema. Nosotros estamos tratando de ver el tema desde otro ángulo, que es decir, cómo usted puede ver el ecosistema como una oportunidad si lo anticipa, que era un poco el elemento que estaba mencionando. Y hay muchos actores, y es sobre todo muy interesante cuando uno está tratando de combinar el lado social con la rentabilidad. Porque si usted se alía con diferentes actores, muchas veces puede tener un impacto en salud más alto con un costo financiero más bajo. El ejemplo de Tomás es claro, pero hay muchos proyectos que si usted piensa su redistribución pensando en las NGOs, por ejemplo, si usted piensa en su financiación incluyendo a inversores diferentes de los que está acostumbrado, si usted diseña su solución incluyendo a la comunidad local, muchas veces la solución tiene un impacto en salud más grande con un costo más bajo. Pero estoy de acuerdo con usted, muchas veces si uno no integra eso desde el principio, bueno, uno llega ahí adelante, llega con su producto diciendo lo probé en mi comunidad, en mi área, funciona, pero ahora todo el mundo está en contra mío. Pienso que es crear la conciencia sobre esa necesidad de anticipar. Quiero añadir que hay que tener mucha paciencia y ser terco. Bien, sentimos no poder continuar. Nos están diciendo que estamos ya muy fuera de tiempo. Me imagino que ahora los ponentes no tienen ningún problema en poder, pues ahora contestar algunas de las preguntas cuando terminemos la mesa. Muchas gracias a todos por la brillante exposición y pues damos por finalizada la mesa. Gracias.